Muy bien, un saludo de paz y buen vivir en el inmenso amor de Dios. Hoy es martes 14 de septiembre y estamos en la segunda sesión del curso Custodio de la Creación nivel 1, ofrecido desde la Arquidiócesis de Bogotá. Gracias a ustedes por inscribirse, por su puntualidad, por su interés y por su deseo de hacer este apostolado de la ecología integral para constituir comunidades eclesiales que cuiden la vida de nuestra casa común. Hoy vamos a dividir en tres momentos nuestra sesión. Como les decía, la estamos grabando con fines pedagógicos. Eh, el primer momento va a ser un poco el reconocimiento de quienes estamos, las expectativas y la ubicación. Un segundo momento de empalme desde el enfoque que planteamos la sesión anterior de la ecología integral. Y un tercer momento es un poco meternos en el diagnóstico que hace el Papa en la encíclica sobre lo que está pasando en la casa común y por qué pasa, cuál es la raíz, y cotejarlo con la realidad que percibimos en Bogotá, ciudad región. Entonces, pues va a ir encadenado. La ventaja de tener un grupo pequeño es que podemos hacer un proceso un poco más personalizado. Eh, este curso básicamente lo que pretende es dar como unas claves para que ustedes lean, estudien, interpreten, conozcan y puedan tener como un marco referencial para aplicar la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Y es promover un proceso que hemos llamado de animación ecológica a la evangelización. Y eso ecológico es la ecología integral que tanto nos interesa, pues que lo precisemos. Entonces, como estamos, el Señor nos ha dicho que donde dos o tres estamos reunidos en su nombre, Él está presente, pues nos saludamos con la alegría del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en algunos países, acá está Fátima, bueno, estaba así Fátima con la foto de Cristina María, pues se ha celebrado la exaltación de la Santa Cruz, que nosotros tenemos más hacia el 3 de mayo, pero hay una conexión también allí con el texto que hemos leído hoy del Evangelio de la misericordia del Señor, la viuda de Naín, y pues todo el sentido de la iglesia y el compromiso pues desde el clero hasta el pueblo de Dios para vivir esa misericordia. Yo quiero invitarles un poco en esta tónica también pedagógica, catequética, a que veamos, escuchemos un video que nos conecta un poco con esa realidad, ¿no? Con esa creación en la cual pues todo está interligado, todo está entrelazado. Entonces lo voy a compartir para que nos sirva de motivación en este momento orante. Vamos aquí. Entonces compartimos el sonido. Quedamos la pantalla para que ustedes y escuchamos. La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece. Huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Árbol
árbol derribado es agua que se agota, agua que se agota es nube que no sale, nube que no sale es lluvia que no cae, lluvia que no cae es vida que no nace, capa que se rompe es rayo que penetra, rayo que penetra es cuerpo que padece, cuerpo que padece es risa que termina, risa que termina es rabia que comienza. La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Verde que se pierde es desierto que se gana, desierto que se gana es cosecha que perece, cosecha que perece es hambre que aparece, hambre que aparece es guerra que se agranda, comercio que devora es especie que se acaba, especie que se acaba es vida que no vuelve, vida que no vuelve es ausencia que se extiende, ausencia que se extiende es hombre que se extingue. La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. La, 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 la. De Laudato Si en el 240, estudiaremos un poco más la próxima semana. Ay, perdón. Decía que de la 240, numeral 240, las personas divinas son relaciones subsistentes y el mundo, creado según el modelo divino, es una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo que en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente. Esto no solo nos invita a admirar las múltiples conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización. Porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica en la medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. En esa clave la canción Ecológico, los cantantes son colombianos, Ana y Jaime, una parejita de hermanos muy famosos en el siglo pasado, pero ya intuían que hay una conexión, ¿no? La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece. Y resulta que estamos en la experiencia de la interconexión de Dios mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Papa va a decir, es una comunidad preciosa, amor infinito.
Vamos a pedirle a esa Santísima Trinidad que nos ayude a entender esa tarea de conectividad en la misericordia, en la ternura, en el amor, todo lo creado. Y para ello, pues tenemos un maestro del amor que es Dios mismo en persona, que es Jesús. Y como decíamos, la experiencia de la muerte, en este caso de la viuda de Naín, se convierte en un altar de glorificación, en un signo prodigioso del poder de Dios que vence la muerte. Y la trascendencia aparece como esa culminación, ese culmen de esa experiencia del amor. Y como veíamos el domingo pasado en la reacción, el diálogo de Jesús con Pedro, no basta con reconocer a Jesús como Mesías, sino que hay que seguirlo en su camino de Vía Crucis hasta llegar a la vía de la luz, porque es, digamos, la dinámica misma del amor desbordante, del amor que se sale y entra a la plenitud. Por eso vamos a escuchar otra canción que ustedes seguramente pues todos conocemos porque es muy famosa, pero la clave que quisiera invitarles para este momento orante es que la escuchemos como en una perspectiva de la gloria de Dios, de la Trinidad Santa, a partir del sufrimiento mismo de la creación, de esa agonía del árbol que en el río se siente, de todas esas conexiones que nos decía la canción que escuchamos, Ecológico. Permítame un momento para no dar compartir. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.
grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me Parece que no hay audio, disculpen. Se supone que estaba acá compartir sonido. pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, que a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Una vez esté cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no como yo.
Sí, Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por la vida que nos comunicas. Gracias por la cruz que se convierte de una maldición en el árbol de la vida. Gracias por convocarnos a ser custodios de tu creación, que no es otra cosa sino ser discípulos misioneros, discípulas misioneros de tu evangelio, que abarca todo lo creado. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir con esperanza, de saber que allí donde hay destrucción, tú puedes restaurar, renovar, reconstruir, porque tú eres Dios que saca vida incluso de la muerte. Esta agonía del planeta, esos clamores de tu creación, esos quejidos de tus hijos y de tus hijas por causa de nuestro pecado, serán redimidos. La justicia no es invencible. Regálanos tu Santo Espíritu, regálanos todos los dones para que podamos aprovechar este tiempo de estudio, de conversación, de análisis, e ir estableciendo los fundamentos para ser animadores ecológicos del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar sabiendo que somos comunidad, que somos el cuerpo de Cristo. Y como iglesia tartamudeamos como el computador, pero no sabemos la letra como alguien escribió. El Señor nos da la pista. Él nos guía. Cada uno de nosotros decide, como Cristina María Gastelu Vargas, aquí presente en espíritu y a través de su madre, una pequeña joven, santa al lado de España, el puerto Santa María, dejó escrito en uno de sus oraciones íntimas al Señor: tú me guías, yo decido. Tartamudos y todos, pero no sabemos la canción y tenemos que entonarla polifónicamente, tenemos que hacer un coro, una coreografía para alabar al Señor. Eso significa laudato si. Alabado seas, oh mi Señor, loado seas, oh mi Señor. Y los seres humanos somos como los directores de orquesta para que toda la creación, los cerros y los humedales, las selvas y las playas, el oso de anteojos, el colibrí, el cóndor, el gatico y el perrito, la planta, el gusanito, todos alabemos al Señor. Y esto lo decimos en la liturgia de las horas, en los salmos, en los libros proféticos sapienciales. Pablo lo dijo, el Apocalipsis lo dejó registrado. Estamos llamados para alabar a Dios. Y hoy en día la alabanza mejor, la gloria del Señor, es que nos podamos cuidar los unos a otros como hermanos y convertir esta casa común en un hogar común. Para eso estamos reunidos y te pedimos, Señor, que tú seas nuestra fuerza, nuestra guía, nuestra sabiduría. Sé tú nuestra luz. Tartamudeamos, sí, pero tú nos impulsas con la fuerza apasionada de tu amor para comunicarnos. Y que Santa María, en el camino, ella sea también nuestra acompañante, maestra, misionera, madre. Como ha dicho el arzobispo Luis José Rueda, María es misionera de la casa común. A ella nos encomendamos y continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a saludarnos, a reconocernos. Bueno, yo veo desde acá unos nombres y de pronto unas fotos, pero es importante para nuestro ejercicio en estas ya 3 sesiones que nos quedan de este primer curso de Curso de la Creación, pues sí, ir sabiendo por qué estamos acá, dónde estamos ubicados y un poco como cuáles son nuestras expectativas. Entonces,
Yo veo muchos nombres por M. Veo a Marina, a Marta, a Melba, a Maribel. Entonces vamos a empezar por M. A ver, saludo a Marina. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? Hola, buenas noches a todos. Saludos desde Bogotá. Mi nombre es Marina Costa. Pues este es como mi primer acercamiento a este tema. La verdad, pues yo soy católica, me encanta, participo en un par de grupos de oración, etcétera. Me encanta el senderismo, me encanta la naturaleza. Había escuchado de Laudato Si, pero no he hecho como esa conexión entre la parte espiritual y la parte ecológica. Pertenezco también a las comunidades laicales de los jesuitas, a la CBX, y ahí estamos a trabajar este tema. Sé que hemos tenido ahí algunas conversaciones sobre este tema. Estoy un poco curiosa de empezar como a ver qué hay, cómo se puede también de alguna manera tener un apostolado a la luz del tema ecológico. Gracias, bienvenida Marina. Qué bueno que estés aquí. De Marina pasamos a Marta, la M de Marta. M de María, Madre Misionera, Maestra Magnífica. Marta Heredia, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, muy contenta. Hasta esta tarde que recibí como la bienvenida, pues empecé a mirar muchas cosas y lo auto sí compré la encíclica porque desde que el Santo Padre la mostró, pues a mí me llamó mucho la atención porque igual me gusta mucho la naturaleza y lo que yo la repasé, porque no la he leído toda, la repasé, entonces veía en cada capítulo todo eso que decían en la iniciación del curso, de que no solamente es lo verde, sino todo, mucho color, entonces desde la vida, todo lo que tiene que ser con la vida, ¿no? Entonces, lo auto sí representa todo lo que tiene que ser con la vida. Entonces, por eso me fascina. Pertenezco a la diócesis de Engativá. Ahí también tenemos un plan pastoral samaritano y de hecho el lema de ahí es vivir la misericordia y la misericordia, ¿sí? Entonces, sobre eso también nosotros hemos trabajado y a mí, pues, cuando vi el enlace que me mandaron, pues, dije, voy a intentar, porque ese día, pues, ya dije, ay, no, se me hizo tarde para la primera, pero pues sí estoy muy contenta porque me ayuda también la diócesis negativa de lo que nosotros estamos, también colaboro en la parroquia con ¿qué? Con esto de la pastoral social, entonces, todo esto es bonito, me fascina. Y para aprender mucho más, porque no solamente lo que decía, no es solamente verte. Y también ayudo en una fundación de Provida. Entonces, también todo eso, ¿no? Allá cuando hablamos de los Providas, no solamente es el bebé, sino es el anciano, es la tierra, es el agua, es todo esto que nos dice el Santo Padre. Gracias. Bienvenida Marta, qué bueno que estemos entonces con la diócesis negativa en este territorio común del Distrito Capital, en general la ciudad-región. Muy bienvenida. Gracias, muchas Sigo con la M, veo a Maribel. Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, pues también pertenezco a la diócesis de Engativá. También, bueno, he tenido oportunidad de estar como en 2 sesiones de Custodios de la Creación 2, pero como no había hecho el 1, entonces creo que las cosas hay que hacerlas en orden. Pues, ¿qué les comparto? Sí he tenido acercamientos con la encíclica, eh, pero no me la he leído completa, o sea, el documento como tal, sino más bien como resúmenes. Me gusta el tema de la ecología y el énfasis que le estoy dando a mi tesis de grado de maestría es contabilidad ambiental. Entonces es también por ese lado, pues ver desde qué manera yo puedo aportar en algo a este tema y con la riqueza también desde los grupos pastorales en los que participo, pues que hemos visto este tema un poco decantando este tema hacia lo que es el ponerlo en común en casa, ¿no? O sea, desde el reciclaje, bueno, los diferentes aspectos que tienen que ver pues para tratar de desde nuestro espacio tener una mejor casa común. Eso, y contenta de estar con ustedes. Bueno.
No, qué bueno. Gracias, Maribel. Qué interesante. Imagínate la contabilidad ambiental, el diálogo de la fe y la ciencia. Qué importante para entender pues lo que el Papa nos está planteando y nos está desafiando con ecología integral. Gracias, Maribel. Yo veo aquí a Melba. Melba, que llegaste muy temprano. ¿Cómo estás, Melba? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Melba Rojas. Yo pertenezco a la parroquia de Cantalejo en Suba, barrio Cantalejo, prácticamente aquí en la 170. De profesión, soy ingeniera ambiental. Trabajo para una entidad del Estado, una corporación autónoma. ¿Y por qué me escribí? Siempre me ha causado curiosidad poder tener ese acercamiento un poco más con Dios y poderle aportar. Entonces, un día, estamos hablando más o menos como de 2 meses, estuve en la iglesia y el padre proclamó la creación de un grupo de ecología ambiental y ahí empezaron a hablarme de las datos, sí. Entonces ahí yo empecé, hasta ahora estoy en ese proceso de revisión como de la encíclica y veo que pues no se desliga nada de lo que, de la parte ambiental de lo espiritual, porque si nosotros tenemos como seres humanos una casa limpia, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, lo mismo pasa con el planeta. ¿Sí? Si no estamos en este proceso de tener un equilibrio sostenible, porque pues no se trata tampoco la parte ambiental de no tener en cuenta el componente económico y mucho menos obviamente el social, tiene que ser un desarrollo sostenible para que pues, podamos, digamos, tener este equilibrio. Estamos como en ese punto de quiebre donde el componente de cambio climático, si no tomamos las acciones en este momento ya no hay reversa. Entonces sí, quiero como aprender más del componente espiritual para aportar desde mi poco conocimiento como ingeniera ambiental en todo este proceso de mi comunidad, darle de pronto ese poquito de conocimiento que yo pueda tener. Excelente, Melba. Yo quedo feliz porque somos vecinos. Vivo acá en la 145, en Boyacá, al lado del Parque La Colina. Somos de la misma vicaría, que es la Vicaría de San Pedro. Y qué bueno porque pues vamos a juntar esfuerzos entre parroquias vecinas pues para cuidar esos territorios, esas porciúnculas, la pequeña porción, ¿no? Y recuerden que San Francisco de Asís consagró a Santa María con sus ángeles la porcióncula, esa porción, y en realidad nuestros barrios, nuestras parroquias, nuestros arciprestazgos, nuestras vicarías son como porciónculas para alabar a Dios. Entonces quedo muy contento, Melba, y seguramente vamos a estar hablando muchísimo de esos intereses, también ese diálogo entre la ingeniería y el cuidado del ambiente, ¿no? De la casa común. Yo sigo ahí como profe, ¿no? Veo la M, la N, y veo a Natalia. Andrea, que nos volvemos a encontrar. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo han estado por allá? Muy bien, bienvenida, qué gusto. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿tú vives dónde? Villeta, Desde allá te estás comunicando, qué bueno. sí. ¿Y conoces a Francisco Vera, el niño ambientalista en Villeta? No, no, no he tenido la oportunidad de conocerlo. Bueno, vamos a ponerlos en contacto para que dialoguen y cuiden mucho ese territorio tan bonito. Bienvenida, Natalia. Qué bueno verte otra vez. Lo mismo. Gracias. Tenemos a Natalie. Hola, Natalie. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Natalie, soy colombo-venezolana. Estoy en Colombia desde hace aproximadamente 7 años. Dentro de poco. Y pues como he leído en varias ocasiones que ecología integral sin lo social es jardinería, entonces por ello estoy aprendiendo sobre el tema de ecología integral para que el programa vaya en esa misma tónica de la ecología integral. Bienvenida, Natalie. Colombo, venezolana. Imagínense, estamos acá estrechando fronteras.
Muy bien. Gracias. En qué vicaría vives? Padre misericordioso, Ok, en los cerros, muy bien. Cerros Esos, Orientales. los cerros orientales, ahí hablaremos un poco de eso y estamos en la tarea de conocer nuestra casa común, lo que el profesor Thomas van der Hamen llamó la estructura ecológica principal. Y Ujú. aprovecho para ir mencionando que Thomas van der Hamen fue un señor, un genio de las ciencias ambientales, un holandés, nació luterano, se convirtió al cristianismo católico de rito romano y cuando murió era ministro de la Orden Franciscana Seglar, era un OFS, un laico consagrado dentro de la espiritualidad franciscana. Entonces un poco une la ciencia, la conciencia, toda la parte, digamos, técnica profesional con esta mística y esta antropología que el Papa nos propone como ejemplo de ecología integral y es un poco lo que está a la base de todo lo que estamos hablando. Entonces, muy bienvenida, Natalie. Qué bueno que Muchas estés gracias. acá para cuidar los cerros. Ay, bueno, Patricia nos saluda. Si quieres, nos escribes ahí dónde estás ubicada. Acá llegó Jessica. Eh, está entonces la N, la O, la P. Entonces, Patricia. Ruth, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, sí, Ah, sí, claro. listo. Bueno, yo pertenezco a la parroquia Santísimo Redentor, pertenezco al pastoral infantil y estoy en la vicaría de San Pedro. Estamos cerca. Bueno, me encanta enseñar, aunque soy contadora, pero me encanta muchísimo, muchísimo enseñar y todo lo que aprendo pues siempre lo comparto. Eso se hace grabado más que en la mente, también en el corazón en el momento de que uno enseña. Cuando me enteré, inmediatamente pues estuve en YouTube, que fue la primera convocatoria. Me encanta el hecho de cómo lo plantea la iglesia, la ecología integral, porque esto es un modo de vida. Y para poder tenerlo como modo de vida, uno tiene que aprenderlo, aplicarlo, y ahí es cuando uno es ejemplo y después lo enseña. Entonces, como nosotros somos de pastoral infantil, lo ideal es que uno tenga la base para poder enseñarlo desde chiquitos, de tal forma de que también sea una forma de vida para los pequeñitos. Este es mi punto de vista y por eso estoy aquí. Ahora, el aprender este punto de vista religioso con respecto a la armonía integral en todos los factores, mi casa, mi entorno, la casa común, es riquísimo enseñarlo. Entonces, para mí, es lo que es mi razón de estar aquí, es aprenderlo, aplicarlo para yo poder enseñarlo a aquellos chiquiticos que vienen creciendo y queremos que sigan manteniendo esta ideología, esta enseñanza y que me parece espectacular de Laudato Si. Oye, qué bueno, Ruth, imagínate, pedagoga interesada en la educación, la contabilidad también, la contaduría y también el vecindario, ¿no? Eso, volver a estrechar los lazos de cercanía es muy importante dentro de esa proximidad, hacerse prójimo y cuidar esa porción de la casa común que nos corresponde. Qué bueno, Ruth. Sigo acá y veo a Rosalía, qué agradable que Rosalía haya entrado. Eso me hizo, así, que dice PC Rosalía. Gracias, buenas noches. Cordial saludo para todas las personas que están conectadas. Llegué un poquito tarde, sí, y no sé si se está respondiendo a una pregunta específica. No, estamos Pero, presentándonos, sí. bueno. Me disculpan si escuchan ruido de fondo porque es que por acá todavía hay trabajos en unos vecinos y están haciendo mucho ruido. Bueno, sí, mi nombre es Rosalía Pérez Camacho, soy de la localidad de Kennedy. Em, Profesionalmente soy técnica y tecnóloga en contabilidad y finanzas y en administración de empresas, pero ya llevo varios años en este tema ambiental y me he unido a este tema que nos convocaron debido a que todo lo que sea ambiental me atrae, porque considero que nosotros como seres humanos, más que lo exterior, tenemos un interior y ese interior creo que es lo que finalmente nos conecta con nuestra madre tierra.
Cuando nosotros sentimos interiormente, nos sentimos lo que somos en este planeta y que no somos el cuerpo físico, sino que somos más que eso y que lo más importante es lo que hay en nuestro interior. Entonces, así como que más fácil nos conectamos con nuestra madre tierra y entendemos el por qué y para qué cuidarla. Entonces, por ese motivo me ha traído aquí a acompañar este tema. No, pues qué alegría, nos honras también. Yo recuerdo que a Rosalía la entrevisté para la Mesa Ecoteológica Interreligiosa en el marco de la Declaratoria de Emergencia Climática, y tú tienes ya una trayectoria como lideresa, como animadora de esos temas ambientales. Y recuerdo que en esa primera charla tú dijiste, pero ¿cómo así la iglesia está haciendo esto? Pues sí, estamos, entonces acá nos juntamos y seguramente nos vas a enriquecer mucho con tu experiencia y con tu trayectoria, y vamos a ir conectando, digamos, lo ambiental y lo teológico, lo eclesial, ¿no? Porque justamente el Papa está diciendo que todo está conectado y que la respuesta a esta grave crisis ambiental tiene que ser desde la espiritualidad, desde la teología, de la práctica pastoral, y pues en eso estamos, ¿no? Somos custodios de la creación y animadores ecológicos de la evangelización. Entonces, muy bienvenida y qué bueno que esté acá la localidad de Kennedy presente. Yo sigo ahí mirando por la R, S, T. Ah, Sara. Acá encontré a Sara. Sara, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, les cuento un poquito de mi interés por estas sesiones y pues por todo lo que pueda aprender. Soy ingeniera de sistemas y administradora, y desde ese enfoque, pues todo lo que somos y donde vivimos es un sistema. Cualquier acción que generemos pues va a impactar a quienes están a nuestro alrededor, y eso aplica en la sociedad y en la ecología. Estoy leyendo la encíclica, y pues quiero a través de estas sesiones entender un poco más el mensaje, aprender y replicarlo en el futuro. Creo que tenemos que generar mucha conciencia respecto al respeto por la naturaleza, pues porque, como lo dice la encíclica, es nuestra casa. Entonces estoy aquí para aprender mucho de ustedes. Si puedo enseñar algo, pues estoy disponible y abierta para hacerlo. Y bueno, muy interesada en el tema. Qué bueno, Sara. ¿En qué zona de Bogotá vives? Creo que esto es localidad de Suba, en la 138. Ah, somos vecinos también. 138, sí, es localidad de Suba, en Colina Campestre. Sí, en Colina, sí, sí. Ah, Sí, bueno, señor. mejor todavía, imagínense. Yo salí premiado hoy porque aquí en la parroquia Santa María del Camino tenemos un proyecto de ecoparroquia, y justamente el domingo pasado reactivamos actividades presenciales, y hay un sueño, ¿no? De ecobarrio y de Sí, redes de compostaje, de agricultura urbana, de reciclaje, con los centros comerciales que hay acá, todo animado desde la parroquia y desde un fundamento, una identidad, por supuesto, católica. Entonces, ahí estaremos hablando, Sara, qué bueno. claro que sí. Muchas Muy gracias. bien. Vámonos con Yolanda. Catalina, te tocó por la Y, Yolanda. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alirio. Em, bueno, pues yo he participado, pues para todos mi nombre es Yolanda, pues he participado en el curso anterior de custodios, pero digamos que no estuve completamente en el curso, eso es lo que, pero sí aprendí muchísimo y digamos que es muy, digamos, es muy satisfactorio como el tema de la creación. Me gustaba mucho, pues, digamos, como acerca del personaje principal, que es, em,
bueno, acerca del Laudato Si, bueno, ya he leído en parte un poco la encíclica. ¿Me recuerdas la persona que nos habla el santo? De De San Francisco. San San Francisco, Francisco San de Francisco Asís. de Asís, Ujú. pues digamos que he mirado un poco la historia de él y pues me ha gustado, me ha cautivado mucho porque pues pienso que él toda la creación la encaminó a eso. Entonces es como mirar siempre, o sea, mirar el el creador de las cosas, que es Dios. Entonces, pues digamos que este paso me ha gustado muchísimo y por eso pues quiero seguir creciendo un poco más en este conocimiento y también podérselo impartir al grupo en el que estoy, que es de proclamadores en la parroquia, en Santa María de Guadalupe. Pues hasta ahora los estoy como convocando, entonces pienso que ellos pues van a estar participando. Muchísimas gracias y Que- pues espero aportar más adelante. Claro que sí, bienvenida Yolanda, muchas gracias. Yo aprovecho lo que tú has dicho para contar un poco la historia de esos cursos. Cuando en el año 2015 se publicó la encíclica, para el año 2016 nos juntamos con la CRC, que es la Conferencia Religiosa de Colombia, con un grupo que ellos llaman de nuevas generaciones, o sea, los más jóvenes de los religiosos y religiosas, y con otro grupo que se llama una comisión de JPIC, que es Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Y nos juntamos con el equipo de la arquidiócesis y diseñamos unos talleres para aprender a entender Laudato Si, porque a veces leer Laudato Si de corrido no es tan fácil, entonces como una cuestión un poco más pedagógica. Hicimos unos talleres, los validamos, o sea, hicimos como unas experiencias piloto en algunas vicarías y luego de ahí salió publicado un módulo, una cartillita que está en físico, pero circula más en PDF y ustedes lo tienen. Y esa es como la base de estos cursos. Llegó la pandemia y nos tocó hacer el ejercicio de virtualizar esos contenidos y tratar son 5 talleres, cuando hay 4 martes en el mes, pues como apretarlos. Entonces hicimos una experiencia el año pasado de charlas a partir de los talleres, porque son charlas sobre los talleres, difícilmente pueden ser talleres por la mediación virtual y por la brevedad del tiempo. Y tú has mencionado que el semestre pasado hicimos un, un, un curso de custodios de la creación 1 y ustedes lo van a tener, está grabado y parte de lo que estamos haciendo es, miren, esta es la, la conferencia o el taller de los servicios que hicimos el año pasado, más estas, entonces ya tenemos dos insumos para poder acercarnos a la encíclica en este nivel de custodios de la creación 1. ¿Qué es lo que queremos en este mes? Acercarnos a la lectura de Laudato Si. Sí, de pronto, como ustedes han dicho, yo no he leído nunca Laudato Si o he escuchado de oídas o he leído resúmenes, pues bueno, comencemos a leer, pero a leer con una guía y esa guía es la que queremos brindar con esos materiales y con estas conferencias. Si se animan, entonces seguimos en octubre, nivel 2 de custodios. Y entonces ahí ya entramos un poquito más el detalle operativo, trabajamos con las la E de Ecología Integral, la de Evangelización, la E de Economía de Francisco, la E de Educación, ¿sí? Y ya vamos como pensando un proyecto un poco más aplicado que va a ser la plataforma de acción Laudato Si. Entonces, en noviembre tendremos un curso de coparroquias, que es como el punto de referencia a partir de esa plataforma y ya esperaríamos que de estos 3 meses ustedes vayan construyendo cada curso como una propuesta, un proyecto que podamos ir alimentando y podamos ir ensamblando o bien para la parroquia o bien para la vicaría. De tal manera que nos llegue diciembre y ustedes digan, bueno, dediqué estos martes a estudiar Laudato Si y mira, acá tengo una propuesta consolidada, pensada, compartida, que puede ser aplicada
con mi comunidad parroquial o vicarial, ¿no? Y lo ideal es que ustedes se vinculen a hacer equipo. Estamos ahorita buscando equipos vicariales o en el caso de otras diócesis, por ejemplo, de Engativá nos han dicho que hay una pastoral que está comenzando, entonces que se vinculen y que continúen, digamos, aportando y ya eso sea como el primer paso. Entonces, qué bueno, Yolanda, que estés acá y seguramente podrás repasar y profundizar lo que alcanzaste a recibir el semestre pasado. Muy bien. Yo voy entonces pasando acá, ya no tenemos la X ni la Z, entonces pasamos por la C y está Cristina a través de su mami, Fátima. Fátima, bienvenida. Estás conectada en la madrugada española. Gracias por honrarnos de verdad y bendecirnos con tu presencia en esta sesión. Así Entonces, bien. Hola Lirio y hola a todas. Que el Señor los bendiga a todos. Soy Fátima. No sé si me estáis oyendo bien. sí, Fátima. Sí. Sí, si Que el quieres Señor los contarnos, bendiga. contarle un poco quién eres y quién es Cristina Pues y bienvenida. yo soy la mamá de Cristina. Para eso me ha creado Dios. Como dice su papá, para eso lo ha creado él. Realmente Cristina es alguien que hay que conocer eh, para que la esperanza crezca en nosotros, porque Cristina realmente es una mensajera de la esperanza. Cristina, todo lo que estáis hablando, ¿no? Ha habido una persona que ha intervenido, que ha dicho algo sobre la pedagogía, ¿no? Y recordé una de sus frases, ¿no? Que le dice al Señor ella, y dice, si creo en lo que me mueve el alma para que mueva a más almas, podré compartirlo y vivirlo yo. O sea, ella siempre empieza por ella, que creo que eso es muy importante, porque siempre queremos como que el otro sea el que arregle el mundo. Y Cristina siempre ha tenido esa conciencia de, tengo que ser yo la que empiece por mí. Y por las pequeñas cosas, ¿no? Que es también muy propio, ¿no? De lo que nos dice el Papa también, desde la humildad, ¿no? Ella desde la humildad contempla a Jesucristo, contempla a San Francisco, ella es muy franciscana, muy franciscana. Y desde muy pequeñita siempre ha reconocido la obra de Dios, la grandeza de la obra de Dios, ¿no? Ella tiene una frase que dice, Señor, permíteme, dame fuerzas para estar en tu obra magistral, porque Cristina es desde muy chiquitita, pues cuando los demás niños íbamos de excursión al campo y se dedicaban a matar animalitos chiquitos, ¿no? Debajo de las piedras abrían una piedra y se ponían los demás chiquillos como de la comunidad. Nosotros somos siervos de Jesús. Somos siervos de Jesús, una comunidad, y ella, pues como fiel sierva de Jesús, fue desde que nació. Y entonces los demás chiquillos como se ponían a golpear a los animalitos que salían debajo de las piedras. Bueno, pues Cristina lloraba. Cristina se intentaba salvarlo. Es un ejemplo pequeñito, pero es muy real, ¿no? Ya comenzamos viendo el corazón de Cristina que no se unía a eso, sino que le dolía, ¿no? Lo que es todo lo que Dios ha creado, ¿no? Y siempre ha tenido una sensibilidad especial para amar la naturaleza, para amar a la humanidad, porque ella, bueno, el Señor llegó al cielo con 24 años debido a un cáncer, y Cristina, no sé, siempre ha creído en la compasión del ser humano, a pesar no sé, de haber recibido, pues, en esta vida, pues, también muchas decepciones humanas, ¿no? Y no solamente personales, sino de la misma humanidad, viendo tantas barbaridades como se hacen en el mundo. Y sin embargo, ella sigue creyendo en la compasión del ser humano. Yo creo que esa es una unión muy grande con la de Dios. No sé. Gracias, Fátima. decir. Gracias, Fátima, tan linda. Pues un poco
para contextualizar, ¿cierto? Tú nos has dicho, Cristina María fue llamada a la casa de Dios Padre a sus 24 años, Después de 8 meses de un cáncer de muy un cáncer. agresivo en su carita, en la mandíbula, y además fue por una negligencia médica, ¿no? Que administraron mal una medicación y entró con casi el coma, ¿no? Pero toda su vida, pues, es como un himno, ¿no? Como un himno a la esperanza en medio del dolor, en medio del dolor también. Porque ella dice que cuando fijamos, ella nos dice colocar a Dios en nuestra vida, en el centro de nuestra vida. Ella dice fijar a Dios como un sello. Si fijamos a Dios en el centro de nuestro corazón, la vida nos va a ir, o sea, es diferente como uno la ve, ¿no? Ella, cuando nosotros volvimos del hospital, su papá y yo, pues nos encontramos, pues, claro, comenzamos a abrir, a leer sus diarios de oración personal y fue tremendo, ¿no? Eso es lo que nosotros compartimos en las redes sociales porque nos hemos sentido llamados por el Señor y por ella. Porque ella fue cristificada, ella ofreció todo su dolor por toda la creación, incluso por las personas que le han hecho daño, que le hicieron daño, y por todo lo que sufren. Cristina siempre ha sufrido muchísimo por los inocentes, por aquellos que no tienen a nadie. Y bueno, y tú ya sabes, ¿no? Lo del bosque, ¿no? De por qué le decimos colibrí, ¿no? A Cristinita, ¿no? Porque le decimos nuestra colibrí. Ella siente, o sea, ese dolor cuando la naturaleza es maltratada. Y desde luego ella siempre desde muy pequeñita, como ya dije antes, ha procurado vivirlo desde ella misma, dando ejemplo ella misma, ¿no? En pequeños actos porque dice, hasta el más pequeño acto de la honesta amabilidad, la que sale del corazón puede cambiar el mundo, nos dice ella. Ella cree profundamente en lo pequeño. A veces no hay que hacer grandes. Estamos esperando siempre a las grandes ocasiones y a lo mejor nunca llegan. Pero cuando empiezas a hacer tu parte, pues entonces eso sería, ¿no? Unidos siempre al Espíritu Santo, ¿no? Siempre ella le pide ayuda y eso lo sabes tú, Alirio, ¿no? Cuando hacemos oración juntos, como tú repites mucho eso, como en cada oración de Cristina, ella siempre pide ayuda al Señor, siempre. Y lo que me refería a los diarios es que cuando llegamos, pues claro, nosotros conocíamos la espiritualidad de nuestra hija, pero desde luego al abrir sus diarios, pues es que, no sé, no podíamos veíamos ahí la presencia del Espíritu Santo, porque son conversaciones con Dios, ¿no? Por eso cuando llegan sus escritos, ¿por qué? Porque no es literatura, ni tampoco es un escrito de alguien que lo escribe para que alguien lo lea, sino que ella jamás pensó que su intimidad iba a estar en las redes, pero sí sentimos que tiene que ocurrir y está haciendo muchísimo bien, cambiando muchas vidas, ¿no? Sus oraciones, ¿no? Sus conversaciones con el Señor, sí, y su ejemplo de vida. Y las gotitas que va derramando desde el cielo, las gotitas de ternura, ¿no? Como decimos, es nuestra colibrí de Jesús, ¿no? Qué lindo, Fátima, y qué lindo pues ser la presencia de Cristina, ¿cierto? Fátima está en España, en el puerto Santa María, que queda entre Jerez y Cádiz, y está dedicada la Pascua de su hija junto a su esposo José Ramón a un apostolado en redes sociales de acompañamiento espiritual, de animación, inspirado en esos diarios íntimos que son ustedes deben conocerlo, unas frases profundísimas, una mística, y un poco eso ha renovado una comunidad de fe que llama la Comunidad Siervos de Jesús, que nació en España, después en Colombia se hizo un pequeño grupo del cual hago parte junto a mi esposa y a otros amigos, y en Medellín hay otro, y en Panamá. Entonces, bueno, nos honra de verdad. Panamá ha sido algo ya que viene de la Pascua de Cristina, que ahí se ve la obra del Espíritu Santo, ¿no? En ella, y como que desde el cielo hay personas que se van, y hay otras pues, que se van y el Señor pues las sigue haciendo trabajar
y colaborar con él, ¿no? Tocar rozar la tierra, ¿no? Cristina roza la tierra con su ternura porque el Espíritu Santo lo hace. Y entonces esa comunidad se formó en Panamá de una manera realmente, fue toda una diosidencia, fue todo, nada, todo vino de Dios, ¿no? Todo vino del cielo. Y bueno, ahí la tienes, ¿no? Ahí la tienes atrás, ¿no? En el cartel. Aquí está como Sí, de Pepito Grillo. Panamá. Después les contamos Sí. un poco más, pero estamos reconociéndonos, ¿no? Y qué bueno tu presencia, Fati. Sé que es en tu madrugada española, pero nos honras y nos enriqueces con esa dimensión, digamos, trascendente, ¿no? Muy bien. Entonces, Cristina presente. Tenemos acá a Carito, Carolina Mesa. Carito, yo le digo, Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. Caro, ¿estarás ahí? Bueno. Carito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Tu sonido? Bueno, tenemos ahora que Caro mejore su posibilidad de comunicación. Hola, Caro. No escuchamos. Bueno, ya ahorita volvemos con Caro. Yo sigo por la C y entonces veo a Edgar y a Edgar con D. Entonces vamos a darle a Edgar Castiblanco la palabra. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas noches. Buenas noches, Alirio. Muy bien, gracias. Yo soy de aquí de la parroquia del Santísimo Redentor, aquí en los Cerros de Suba. Qué bueno. Estamos también en la cercanía. Qué bueno que estés aquí. Cuéntanos un poco de tu vida, Edgar. Bueno, yo soy catequista de jóvenes de confirmación y también soy ingeniero. Pues he conllevado esto desde hace mucho tiempo, conllevado las dos profesiones, porque me parece muy importante ayudar a los jóvenes a tomar su destino. Una vez ya pasan por la adolescencia y tienen que emprender, digamos, su nueva vida. Y qué mejor que lo hagan pues a través de conocer el Evangelio. Y dentro de este programa de evangelización de la arquidiócesis se está emprendiendo digamos, una nueva concepción de lo que es la iniciación cristiana, ¿no? Para los jóvenes. O sea que la iniciación cristiana tiene que ser integral, es decir, no puede ser la sola palabra, ni puede ser la sola liturgia, ni puede ser solamente la oración, sino que tiene que ir también unida al servicio, ¿no? Al servicio a las personas y a la creación. Entonces nosotros hemos hecho algunas veces algunas caminatas por acá por arriba, por el lado de la Conejera, pues tratando de alabar a Dios en la creación, y sí, los muchachos lo responden muy bien. También a las acciones que se emprenden en cuanto al cuidado también de los pobres, de los necesitados, también responden muy bien. Es decir, eso antes hace crecer los grupos, ¿no? Porque si el grupo se sesga mucho a la palabra o a la liturgia, pues los jóvenes como que se resienten un poquito, pero cuando es todo integral, entonces ellos son apoyan mucho, insisten, ¿sí? Se organizan, y pues de eso estoy buscando yo al acercarme a este grupo, ¿no? O sea, ver cómo podemos vincular toda esta parte de formación integral con el trabajo que ustedes están haciendo, que me parece que ya tienen una experiencia buena, y pues de eso se pueden beneficiar mucho ellos, ¿no? Porque la palabra de Dios está llena por todas partes, como la Laudato Si. Yo la leía y yo era como si estuviera leyendo una clase para los muchachos, porque está llena de textos que son todos de la creación, de las plantas, de los árboles, de la lluvia, de cómo la lluvia y la justicia están
agrada mucho estar con ustedes. Hoy es la primera vez porque la pasada no pude estar por un problema que se me presentó, pero estoy dispuesto a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias, Edgar. Bienvenido. Constanza nos escribió pues, que estaba con problemas de voz y se presentó y ha estado muy activa durante este año. Entonces pasamos a Edgar. Buenas noches. ¿Qué se me hizo Edgar? Alirio, ¿me escuchas? Hola, Carito, ¿cómo estás? Buenas Ya, noches. por Sí, ahora fin. sí. Ay, Jesús. Buenas noches, Buenas Alirio. Buenas noches. noches a todos. ¿Cómo Me estás? presento bien, gracias a Dios. Me presento, mi nombre es Carolina Mesa. Es una alegría por fin estar en esta formación. Lo he hecho primero porque quiero aprender, ¿sí? Yo siento que no solo es, digamos, como leer Laudato Si, sino que es ir como desmenuzándolo, ir saboreándolo, ir formándose, ¿sí? Y bueno, yo soy comunicadora social, yo laboro en el diaconado permanente. Entonces, también lo voy enfocando ahí, ¿sí? Entonces, yo pues a futuro yo pienso enfocar lo que tú decías de un proyecto, irlo enfocando en la escuela, ¿sí? Para poder, digamos, como ir, que los estudiantes también ellos vayan, digamos, formando parte de este gran proyecto y quien quita también, pues, ver cómo también los diáconos permanentes que pues Alirio ha estado ahí bien pacientemente y perseverantemente con todos sus hermanos diáconos. Entonces yo también, yo lo enfoco con miras a, digamos, que podamos hacer algo en el diaconado permanente. Pues digamos, yo en este momento estoy viviendo en Zipaquirá. Yo vivía antes en Villa del Prado, que eso es San Pedro, pero entonces, como dice la canción, no soy ni de aquí ni de allá, porque entonces trabajo y pertenezco a la Vicaría de San Pedro, pues digamos por trabajo, pero pues por residencia estoy aquí en Zipaquirá. Aquí he visto mucho proyecto de ecoteología. He visto también que me llamó mucho la atención que acá tienen unos, ¿cómo se llaman? Unos compartimentos donde tú, grandes, donde tú dejas el plástico, digamos, de las botellas plásticas que tú puedes, digamos, reciclar. Las otras que tienen aceite, o sea, que la gente deja ahí para que recojan. Entonces, varias cositas acá tienen, digamos, en este municipio que me ha llamado la atención. Y pues también para poder aprender de todos ustedes y pues de Alirio que lleva añísimos y digamos, está muy empapado y es el abanderado de todo lo que es ecoteología. Gracias. No, es que qué honor, Carolina, la escuela diaconal, los diáconos permanentes, que estés acá y pues anima porque imagínense, en promedio son 100 familias de candidatos al diaconado en ese proceso, más todos los 130 y tantos diáconos que estamos acá en Bogotá. Es un potencial enorme si realmente hacemos una diaconía de la casa común y eso como decía Fátima de Cristina, gotita a gotita como el colibrí, pasito a pasito, Exactamente. vamos dando. Ya hicimos el año pasado un primer esfuerzo, ahora vamos a ver contigo cómo nos unimos para hacer sí. otro. Sí, Qué señor. bueno. Y gracias también por contarnos de Zipaquirá, porque eso ayuda también a ubicar y a recordar para que nosotros estamos trabajando como provincia eclesiástica, ¿no? La provincia eclesiástica de Bogotá, coincidencialmente en esas biocidencias, o quién sabe si sea una bioincidencia, coincidimos con la cuenca del río Bogotá. Es decir, desde el Villapinzón, sí, que es la diócesis de Zipaquirá, hasta Girardot, la desembocadura, la diócesis de Girardot, ahí tenemos la diócesis, es Zipaquirá, Engativá, Fontibón, Soacha, al otro costado del río Facatativá, a este costado hacia los cerros somos la arquidiócesis de Bogotá y está la diócesis de Girardot, somos 7 diócesis. Y fuera de eso tenemos el clero castrense que tiene su seminario aquí en Bogotá, entonces hay una fuerza, digamos, eclesial también ahí especial,
Y tenemos un rito oriental, que es un rito marionita, que tiene también su sede acá. Entonces, somos como 9 organizaciones eclesiásticas que estamos trabajando en torno a la cuenca del río Bogotá, y eso implica la conexión de los páramos, los humedales, toda la ribera, y soñamos con que un día esta sabana de Bogotá, este territorio, sea como una especie de red eclesial. Hoy justamente está cumpliendo 7 años la red eclesial de la Amazonía, que llama la REPAM. Un 14 de septiembre del año 2014 se fundó en Brasilia la REPAM. Y de ahí han surgido otras redes, ¿no? La red de Mesoamérica, que llama la REMAM, la red del Congo, que es la REVAC en África. Está renaciendo una red del acuífero guaraní y el Gran Chaco en el sur del continente. Nació el año pasado una red en Asia, Oceanía. Entonces, donde hay una cuenca hidrográfica, ahí hay una porciúncula en la cual como iglesia podemos custodiar la creación. Entonces, que tú estés en Zipaquirá, trabajes en la Vicaría de Padre Misericordioso nos saqué junto a los cerros y tengas raíces acá en San Pedro, por donde viviste ahí dijiste que Sí, por Villa del Prado. por Villa del Prado. Es Entonces, Santa bueno, María, sí, sí, la muy bien. parroquia. Qué bueno, Caro. Bienvenida entonces también. Ay, muchas gracias, Alirio. Y, y en esa misma línea, entonces, Reverendo Edgar, muy buenas noches. Nos honras también, qué alegría que estés con nosotros, Edgar. No sé si estás con el micrófono, Edgar. Bueno, tenemos ahora si se logra conectar. Ah, necesita audio. Sí, dale, ¿qué será? Ahí puedes abrir tú puedes abrir tu audio. ¿Qué será? Yo te estoy pidiendo que lo reactives. No, todos tenemos libertad, Edgar, a ver, miramos si de pronto hay algo acá. Dale. ¿Sí? Acá está. Dice reactiva el micrófono por ellos mismos, solo puedes reactivar. Qué raro. Qué raro porque no está bloqueada la participación. Ustedes pueden, los demás, abrir y cerrar su micrófono con libertad. Sí, ¿Cómo? está disponible. Está disponible, sí. Bueno, no, qué raro, Edgar. Bueno, si de pronto puedes escribir entonces en el chat y contar un poco. El reverendo Edgar también hace que esta sea un curso ecuménico, ¿no? O sea, no solamente de católicos de rito romano, sino también de otras iniciativas eclesiales. Muy bien, con Edgar nos conocemos en varios trabajos ecuménicos, interreligiosos. Lo que pasa es que no sé ahora cuál es tu apostolado, Edgar, pero sé que siempre estás como muy comprometido con temas educativos, con atención de sectores vulnerables, toda la preocupación por la justicia social, ¿no? Bueno, esperemos a ver si podemos, misionero anglicano y docente del distrito. Ujú. Muy bien. Gracias, Edgar. Bienvenido. Qué rico. Veremos a ver qué es lo que pasa con tu micrófono porque no te tengo bloqueado. Muy bien. Seguimos entonces, estamos con Enid. Enid también nos va a sacar un poco del territorio y nos acerca a la cordillera. Enid, qué rico que estés acá. Muy buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, mi nombre es Enid Viviana Rodríguez Rocha. Yo resido en el municipio de La Calera, Cundinamarca. Eso está a 45 minutos de Bogotá, más o menos.
De profesión soy 12 años aquí en mi parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Calera, que es muy conocida en la curia y en todos lados de la ciudad. Bueno, pues la expectativa del curso, pues primero yo lo inicié el semestre pasado, pero la verdad no sé, no lo pude terminar, entonces no lo culminé, entonces también lo hago por poderlo terminar. Segundo, pues soy animadora Laudato Si, soy del movimiento Laudato, entonces pues ayuda mucho a aterrizar mucho más de lo que ha aterrizado la encíclica, ya la leí y digamos, pues a través de resumen en YouTube de Cinco Panes, que le hacen como el resumen muy, muy apropiado. Entonces me ayuda mucho a aterrizar el proceso. Y también el tercero, porque en la vicaría Cristo Sacerdote, la cual está mi parroquia, pues estoy liderando el proceso que que quedó estancado en pandemia. Entonces estamos retomando otra vez pues, quienes quieren participar y todo lo demás. Entonces son herramientas que me sirven para ellos que necesitan aprender de ello y asimismo pues poder pues aplicar todo eso porque hay propuestas y proyectos muy apropiados en dos parroquias en particular, pero pues sí es necesario pues afianzar un poco ese proceso. Y lo otro es porque pues también estoy en el proceso de economía de Francisco, porque pues la idea es poner en servicio mi profesión y darle como otro sentido que no sea tan riguroso, tan cuadriculado, sino que vaya más allá de números y análisis financieros, sino que tenga otro sentido. Entonces, pues yo sé que este proceso va a servir muchísimo también para ir conectando cada cosa en su sitio y pues también ya aterrizar en algo mucho más concreto, pues en mi parroquia que hay algo en borrador, pero pues la verdad, como solamente estoy yo, entonces ha sido un poquito complejo también poder iniciar algo porque no se ha logrado. Y pues motiva mucho es con la petición de Planeta Sano Gente Sana, en la recolección que hice en mi parroquia de firmas, pues muchas personas, especialmente adultos, ya como de los 50 para arriba, decían que les gusta el tema o bueno, que quieren hacer algo por el medio ambiente porque son conscientes que hay que cuidarlo, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces, uno se da cuenta que la gente no está desconectada, o sea, como indiferente al tema, pero no sabes cómo arrancar o cómo iniciar. Entonces, pues eso motiva mucho porque se da uno cuenta que hay interés, hay preocupación por la situación que estamos viviendo a nivel ambiental, pero pues sí falta que ellos vean algo o alguien que esté haciendo algo ahí si sea muy pequeño, pero que eso los motive y sea como multiplicador para que puedan hacerlo. Entonces, esas son como las expectativas del proceso y pues también aportar poco mucho de lo que sé, pues a las demás personas en lo que indica el camino Laudato Si, porque es un camino que indica pues desaprender y aprender. Qué bueno, Enid. Entonces, imagínense, si Paquirá, La Calera, Villeta, eh, Puerto de Santa María, estamos interconectados en todos los rincones de la casa común. Y pues algo que tiene particular el territorio arquidiocesano es que no es solamente lo urbano. Uno dice Bogotá y piensa más los edificios y las avenidas, y resulta que Bogotá, el 75% de Bogotá es territorio rural, porque tenemos el Sumapaz tanto en la frontera agrícola como propiamente en el páramo, que es el páramo más grande del mundo. Entonces, si nosotros decimos estamos en un curso para ser custodio de la creación, de una u otra manera nos estamos preparando para, con esa conciencia de iglesia, para custodiar, para cuidar, para preservar unos lugares que son estratégicamente muy importantes, muy frágiles, como los páramos, ¿no? Y entonces, aparte de eso, tenemos el municipio de la Calera y tenemos todos los municipios que van en la carretera hacia los llanos. Hasta Guayabetal llega la arquidiócesis. Entonces, fíjense la riqueza que tenemos desde ese punto de vista de la ecología integral, la agonía del árbol en el río se siente. O sea, ¿qué le pasa a la gente del páramo, a los campesinos y en los municipios que están en toda esa cordillera que sufre tanto con los deslizamientos en relación con esos territorios que estamos más
la ribera, digamos, del río Bogotá. Entonces, sobre eso, pues tendremos que ir profundizando poco a poco, pero es importante como ubicar en el mapa el aporte que cada uno de nosotros podemos hacer. Gracias, Enid. Entonces, yo veo por acá también a Janet Susa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, diácono. ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí. Bienvenida, Janet. Muchas gracias. Bueno, para mí es un privilegio, me siento muy privilegiada por el Señor porque, bueno, me encanta hacer parte de cosas que me enseñen, poder aprender para poder asimismo llevar a conocer también a la parroquia que pertenezco. Yo pertenezco, digo pertenezco porque amo muchísimo mi parroquia y me siento como si fuera parte de uno de los ladrillos de aquella parroquia, que es Santa María de Guadalupe. Yo soy compañera de Yolanda, somos juntas proclamadoras de la palabra y pues realmente llevo en esto junto con mi hijo desde hace más o menos 10 años. Mi hijo es un joven de 21 años y empezó como acólito a los 8 años y hoy en día le canta a Mamita María. Entonces empezamos juntos con este proceso de juntos estar en la parroquia sirviéndole a Mamita María y a Papito Dios. Y pues mi idea es aprender, es la primera vez que hago parte de un grupo y mi idea es poder aprender y asimismo también enseñarle como a mi hijo y que mi hijo pues también sea ese instrumento para enseñarle a los jóvenes. Entonces es ese lacito como que me siento privilegiada por eso, porque soy como que, a ver, tengo a mi hijo que también es parte de la parroquia, entonces es enseñarle a él y que él también sea ese instrumento para enseñarle a la juventud. Y pues yo también pues aprender muchísimo y estoy dispuesta a seguir este caminar que me han invitado y que pues estoy llena de expectativas como los niños chiquitos cuando entran en el jardín, de ir aprendiendo y tener como ese conocimiento. Entonces, pues nada, les doy las gracias por hacerme esta invitación y por aceptarme en el grupo. Gracias, Janet. Qué lindo, ¿no? Usted ha mencionado a los niños, Edgar habló de los jóvenes, Enida habló de las personas mayores. O sea, esta pastoral o esta actividad, ese servicio eclesial es transversal. Eso une todas las generaciones, une las diferentes profesiones, las diferentes miradas, porque justamente eso trata la ecología integral. Sí, Maribela se queda en cuenta, bueno, ese es un grupo de... Gracias, Natalia, Andrea, muy buenas noches. Vale, gracias. Allá estaremos en Villeta visitándote, entonces. Maribel decía, es un grupo con tendencia a profesionales en la contaduría, administración, algunos somos ingenieros. Sí, entonces vamos tejiendo ahí como el camino y eso es lo que está proponiendo el Papa y creo que ese ejercicio de escucharnos y reconocernos es muy importante para dimensionar ya con rostro y con voz lo que significa la ecología integral. No sé si se me escapó alguien, yo traté de seguir el orden. ¿Alguien faltó por presentarse? Aparte de Constanza que nos escribió. Creo que ya estamos, ¿no? Entonces, permítame hacer como una orientación. Ah, sí, Joanita. Joanita, ¿dónde está? Joana Guzmán. Joana hace parte de nuestro equipo de coordinación arquidiocesana para el cuidado de la casa común. Joana, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Allá. Hola, Lirio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Si quieres presentar tus claves, tus coordenadas y cómo has llegado a ser una custodia de la creación.
Bueno, digamos que mi estudios de la creación empezó pues prácticamente desde mi parroquia, desde Jesucristo Nuestra Pascua, cuando nos llegó una invitación de la vicaría para asistir a unas conferencias y para reunirnos realmente con el Comité Arquidiocesano de la Casa Común. Nosotros veníamos trabajando con un proyecto en nuestra parroquia, digamos que no un proyecto, un inicio de proyecto, una idea de proyecto. Empezamos a digamos, a preguntarnos qué estaba pasando en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en los alrededores del barrio. Entonces, empezamos a investigar, empezamos a hacer unas pequeñas encuestas y detectamos que habían unos problemas ambientales bien enfocados. Y esto con respecto a los residuos sólidos, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, aquí hay que mirar cómo podemos empezar a tratar de que las cosas no se nos, digamos, a enseñarle a la gente a cómo reciclar. Y entonces empezamos a investigar exactamente cómo recoger esos residuos, a dónde entregarlos, qué hay que hacer, cuáles son los peligrosos, cuáles son los que sí se pueden reciclar, por qué hay que hacerlo. Y entonces descubrimos que la cantidad de plástico, la cantidad de tapas plásticas y de residuos electrónicos estaban realmente abarrotados en el barrio, en las basuras, en las esquinas de las calles. Esto antes de pandemia, esto fue realmente en el 2018, 2019, y ya empezamos como a mirar cómo podríamos empezar a recolectar esos residuos. ¿Por qué? Porque empezamos a investigar, a hacer una investigación sobre qué causan esos residuos a nuestros ríos, a nuestros mares y obviamente a toda la creación, a todo nuestro planeta. Resulta que encontramos que hay un continente de basura más casi o igual de grande que Europa, que está por el Océano Atlántico. No sé si de pronto conozcan ese dato, de basura. Prácticamente es un basurero impresionante que nadie ha podido controlar. Y realmente como que nadie, o sea, ahorita están pasando muchas acciones ecológicas, pero pues realmente esto es una situación que se vive desde hace muchos años. Y dijimos, bueno, hay que empezar a tratar de que estos residuos no sigan llenando ese continente, no sigan llegando a nuestros ríos, a nuestros mares, y obviamente a contaminar el agua, que es tan vital para nuestra vida. Entonces, empezamos a mirar cómo poder recolectarlo. Nosotros vivimos aquí cerca del centro comercial Centro Mayor y aquí tienen unos puntos ecológicos que empezamos a decir, bueno, pues en el caso empezamos a recolectar de pronto esos residuos en nuestra parroquia, porque de pronto las personas no saben, y nos llevamos a un sitio, Centro Mayor, o en el caso de que de pronto no nos lo reciban, empezamos a mirar a dónde los llevamos para de pronto obtener algún recurso económico para hacer la campaña ecológica dentro de nuestra comunidad parroquial. Entonces así fue como iniciamos un pequeño proyecto. Obviamente lo presentamos al párroco de ese momento. Él nos dio el permiso para un pequeño espacio dentro de la parroquia y entonces armamos una caja ecológica en donde se iban a recolectar tapas plásticas de todo tipo y pilas usadas, porque también investigamos que las pilas usadas al contacto del agua
dañan más de 300.000 mililitros de agua y contaminan todo porque pues estas pilas tienen mercurio, tienen plomo, tienen una cantidad de químicos que contaminan demasiado el agua y eso pues no nos interesaba que llegaran más al océano, ¿sí? O sea, darle como esa importancia y esa enseñanza a las personas para que de verdad se concientizaran y no botaran este tipo de residuos a la basura orgánica, por ejemplo, que es donde botamos todo lo de comida, todos los residuos de cocina, de pronto los residuos de verduras, de frutas, y los mezclamos con las pilas usadas o con el reciclaje o con algo de aceite. Entonces, esto causa un daño ambiental terrible. Empezamos con nuestra caja y en ese año, esto fue en abril del 2019, un poquito antes de Semana Santa de ese año, y empezamos a ver resultados como en 1 o 2 meses. Ya empezamos a recolectar entre unos 2, 3, 5 kilos de tapas, una cantidad grande de, bueno, más o menos grande de pilas y residuos electrónicos, entre ellos celulares, cables, audífonos, todo ese tipo de cosas que también contaminan muchísimo y a veces no sabemos en dónde botarlos, en dónde depositarlos o en dónde terminar su ciclo de vida, porque los celulares, los radios, los dispositivos electrónicos contaminan también demasiado. Y ya obviamente hay muchas empresas que también hacen como ese círculo de vida útil a los celulares, pero pues digamos que es muy poco y a veces como que no dan la información completa, entonces uno queda así como perdido. Entonces empezaron a llegar todos esos residuos ahí a la cajita en la zona ecológica y al final del año teníamos más o menos unos 37 kilos de tapas plásticas, son en tapas plásticas, unas 800 pilas recolectadas de varios tamaños, de relojes, de linternas, de pilas de control, de pilas de celular, todo ese tipo de cosas. Y bueno, una cantidad más o menos también, digamos que pequeña, de celulares, bueno, todo eso lo fuimos recolectando como en unas estadísticas y al final nos dimos cuenta que efectivamente ya había empezado a hacer una conciencia a nivel de comunidad en la parroquia y bueno, sobre todo en la parroquia y en los grupos pastorales. Entonces, bueno, ya pues llegó la pandemia, ya bajó un poco el, el, digamos, el recolectar estos residuos, porque pues ya con pandemia pues cerraron las iglesias y bueno, todo este tipo de cosas. Pero pues se hizo un trabajo bastante bueno y hubo buenos resultados en ese momento. Y ya pues pensando en otro tipo de cosas, ya empezamos a mirar qué otras cosas podíamos hacer. Obviamente no todo podíamos recolectarlo en la parroquia, pero sí ya empezamos a mirar ya otros temas, ya con el curso, digamos, del movimiento Laudato Si, ya empezamos a mirar que de pronto el reciclaje es solo una partecita de lo que se llama la ecología integral. Primero hay que empezar por discernir cómo estamos nosotros, nuestra relación con nosotros mismos, con Dios, con los demás y con la creación. Entonces, digamos que el reciclar ya es como una partecita más, digamos una patica de esa parte de la ecología integral. Pero entonces ya se empieza como a reevaluar todo para empezar a mirar, bueno, vamos a hacer talleres de custodios, vamos a empezar a hacer todo ese tipo de cosas y gracias a ese proyecto realmente pues eh, 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 digamos que empezamos a trabajar con el comité arquidiocesano del cuidado de la creación y ya empezamos como a trabajar en esa parte de a nivel arquidiocesano y a nivel provincia eclesial, donde aprendimos mucho de todo lo de la ecología integral. Ahí fue cuando empezamos a hacer lo de custodios de la creación.
el curso del movimiento Laudato Si. Y bueno, creo que también hicimos un foro el año pasado sobre familias ecológicas. Hemos hecho bastantes actividades con respecto a eso, pero pues obviamente aún falta mucho camino para tener una buena ecología integral. Excelente. Además, algo muy bonito, y es que la mamá Marisol, Joana y Jessica forman un equipo de trabajo, ¿no? Entonces ellas son la familia, les digo, las ecochicas que están trabajando con todo ese tema de la pastoral ecológica en la parroquia y hacen parte del equipo, digamos, arquidiocesano, ¿no? Y Joana ahí nos ha dado unos tips que son clarísimos para esta última parte, digamos, de orientación, porque vamos a empalmar, ¿no? Voy a dar unas orientaciones ahora, estos últimos 15 minutos, 13 minuticos que nos quedan, para que dentro de 8 días podamos sumergirnos ya más, digamos, en los contenidos, ¿no? Los detalles de la encíclica. Entonces partimos del presupuesto de que ustedes van a leer la encíclica por primera vez, ¿sí? Entonces por eso les hemos puesto en el correo una orientación, una guía que comienza por videos, esos videos de 5 panes, en España 7 minuticos, entonces tú ves el video y te haces una idea de lo que el Papa escribió. Hay que leer la encíclica, ¿cierto? Pero también nosotros el año pasado leímos la encíclica con voces latinoamericanas, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, hoy se llama Movimiento Laudato Si, organizamos y ahí está el audiolibro, ahí está el link. Entonces tú puedes estar lavando, puedes estar por ahí haciendo la actividad y escuchando la encíclica, pero lo que estamos haciendo acá en estas charlas, en este curso, es como dar como unas claves, que tú no llegues como, ¿y esto qué es? Sino, sí, la ecología integral, sí, lo del territorio, ya entendí, ¿sí? Porque son como unas llaves maestras para poder entender lo que dice el Papa. Entonces, permítanme, yo voy acá a darles como la orientación del día, que tiene continuidad con lo que hemos hablado y tiene continuidad también con lo que hemos hablado hoy, los testimonios como Edgar escribió, que partimos de lo narrativo, ¿cierto? De la propia experiencia, pero también con lo que planteamos la semana pasada. Ustedes van a encontrar el video, el semestre pasado lo hicimos por Facebook, está ahí el link del video, en donde también hablamos ese acercamiento de ecología integral con otras voces y con otras dinámicas. Entonces ahí vas a tener como diferentes materiales para seguir insistiendo en esta idea. Ustedes dirán, hay que harto a Lirio, pero es que si tú no entiendes la ecología del Papa Francisco, la ecología de Laudato Si, no vas a entender Laudato Si. No entiendes la encíclica y no entiendes qué es cuestión de la creación y no entiendes qué es eso de ser animador ecológico, la evangelización. Entonces recuerden que decíamos la semana pasada que ante todo es un proyecto de familia. Hermanos todos, fratelli tutti. Una familia, la familia de toda la creación, todas las criaturas del Señor que alabamos al Creador. Laudato Si significa eso, una alabanza. Con la alegría del Evangelio, o sea, somos cristianos católicos de ritos romanos, ¿cierto? Somos seguidores del Señor y tenemos la capacidad, en el caso de nuestro hermano, el reverendo Edgar, que es anglicano, fíjense que el Papa acabó de sacar un documento, una declaración firmada con el arzobispo anglicano de Canterbury, del patriarca ortodoxo Bartolomé y el Papa Francisco. O sea, es más lo que nos une que lo que nos divide, porque estamos protegiendo la vida de la casa común. Entonces, todo lo que hacemos en la arquidiócesis, el proyecto se llama Comunidades Eclesiales que Cuiden la Vida de la Casa Común. O sea, nosotros, digamos así, permíteme utilizar esa expresión, ¿a qué jugamos nosotros? A conformar, promover, incentivar comunidades eclesiales que cuiden la vida de la casa común. Una familia puede ser una comunidad eclesial, obviamente un grupo parroquial, un movimiento, un colegio, una universidad, un vecindario, ¿sí? Podemos ahí conformar comunidades, así sean pequeñas, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, hay quórum. Y esas comunidades
son custodias, son cuidadores de la casa común, de la creación, y nosotros somos animadores de ello. ¿Listo? Entonces, el sentido del hogar de familia es muy importante. Ustedes se van a encontrar con que el capítulo primero, el Papa se pregunta, ¿qué le está pasando a nuestra casa? Acá lo titulamos lo que le está pasando a nuestra casa común. Entonces, fíjense que él establece 7 numerales. De esos 7 numerales, que son el diagnóstico que es el Papa, el primero, ya Joana nos lo estaba ilustrando ampliamente con los datos acerca del plástico. O sea, el Papa escribe, es que el mundo parece cada vez más un inmenso depósito de porquería. O sea, este planeta se volvió un basurero. Basura sobre todo de plástico, pero también de material orgánico. Es terrible, ¿sí? Los ríos, las alcantarillas, los parques, todo es un basurero. Y tenemos una situación del cambio climático, la emergencia climática, el aumento de temperatura. Y por eso es que hoy en día tenemos países inundados o zonas, por ejemplo, en Estados Unidos, hay zonas en sequía y otras inundadas. Europa se inundó. Hay incendios voraces, acá lo hemos vivido. Todo eso se debe por el cambio climático. Entonces, como que te dicen, ¿qué le está pasando a la casa común? Ah, sí, contaminación y cambio climático. Ah, sí, eso es ecológico. Bueno, no, que la cuestión del agua, que escasea el agua, que los más pobres son los más afectados donde hay agua, donde se contamina el agua, los más vulnerables, los niños, los ancianos, los enfermos son los que sufren las consecuencias. Va a decir el Papa, ah, sí, el agua es ecológico y el agua es lo fundamental, obviamente. ¿Sí? Digamos como que no hay misterio frente a eso. La pérdida de biodiversidad, claro. La deforestación, la extinción de algunas especies, sea terrestres o marítimas, o las aves, ¿sí? Claro, todo eso es ecológico. Pero ojo, ya del comienzo del primer capítulo, el Papa, ¡pum!, nos saca de la zona de confort, nos saca de la idea de lo ecológico solamente como lo verde, como la fauna y la flora. Porque el número 4, ¿qué dice? Deterioro de la calidad de vida humana y degradación social. Deterioro de la calidad de vida humana. Las enfermedades, las adicciones. Esa semana la Arquidiócesis está reflexionando en la caravana de la amistad social sobre los problemas de adicción. Eso es ecología integral. La gente que está habitando las calles. Eso es ecología integral. Los migrantes, los desplazados. Eso es ecología integral. La violencia, la inseguridad, los robos. Eso es ecología integral. El desempleo, el subempleo, la pobreza, la miseria, la guerra. Eso es ecología integral. ¿Sí? Porque en los seres humanos estamos incluidos, vivimos en la casa común. ¿Mm? Quinto punto que van a encontrar, inequidad planetaria. ¿Qué significa eso? Una brecha muy grande entre un pequeño grupo cada vez más rico que acapara los bienes. Recuerden que hay un principio de la iglesia que es el destino universal de los bienes. O sea, lo que ha creado Dios es para compartirlo, no para que unos pocos se lo concentren, lo acaparen. Y lo que tenemos en nuestro mundo, y por eso lo que decían y es tan importante de una economía con alma, una economía de Francisco, una economía humana, es que podamos producir, satisfacer nuestras necesidades, pero sin empobrecer y condenar a la miseria a los otros. Y eso es lo que está sucediendo, y el Papa dice, lo que está en amarillito allí, el cuarto y el quinto, es muy humano, es muy de la economía, es muy de la política. Pero ojo con estos que aparecen acá al final, el número 6 y el número 7. ¿Qué le está pasando a la casa común? Hay una debilidad de reacciones. ¿Cómo así? ¿Debilidad de reacciones? ¿De quién? De la iglesia, de los gobiernos, de los estados, de los empresarios, de los medios de comunicación, de los educadores. Esto del cambio climático se ha venido hablando desde el año 92, 97, hay un protocolo de Kioto, y el Papa dice, oiga, COP21, cuando publicó la encíclica, se iba a realizar en París la COP21. ¿Qué significa COP?
una convención de las partes, una reunión de Naciones Unidas para hablar sobre cambio climático. O sea, llevaban 20 años reuniéndose, gastando hoteles lujosos, banquetes, viáticos, viajando en avión y contaminando. Y estos diplomáticos, nada. Por eso el Papa dice habilidad de redacción, es un jalón de orejas. Viendo ustedes 20 años y con ese, una chica llamada Greta Thunberg dice, es como si la casa estuviera ardiendo. Si la casa está en llamas, si suena, alguien dice, cortocircuito, fuego, incendio, pues uno se, qué pena, dejo la clase y dejo la charla y me voy, ¿sí? O un temblor, un sismo, ay, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Uno como que reacciona. Entonces, es como una respuesta paquidérmica, como, sí, ya voy, tranquilo, cambio climático, esperemos, mañana lo hago, ¿sí? Entonces, fíjense que eso ya como que nos saca de la idea de lo ecológico verde, porque es una ecología más interna del ser humano, más en su mente, más en su actitud, en su voluntad, y no el ser humano individual, sino también el ser humano organizado en instituciones, ¿sí? Y al final, ¿qué le está pasando a nuestra casa común? Que hay diversidad de opiniones. Y el Papa dice, oye, pues, o sea, si en tu casa tú no te pones de acuerdo a qué hora le van a cantar el cumpleaños, el Happy Birthday a la persona que está en homenaje, o quién dice quién lava hoy la loza, o quién hace el aseo, o quién lleva al abuelito al médico, ¿sí? Tantas cosas que necesitan una coordinación. En nuestra casa común también está pasando lo mismo. No nos ponemos de acuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo sobre lo esencial. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es la naturaleza? ¿Dónde está Dios? Entonces, fíjense que la ecología integral, como un poco insistíamos la vez pasada, apunta también a la mente, apunta también a todas esas capacidades intelectuales, actitudinales, procedimentales de los seres humanos. ¿Sí ven? Y ese es el capítulo 1. En el capítulo 4, que es cuando empezamos a estudiar, porque decíamos, para entender Laudato Si, y esto salió de un trabajo a nivel latinoamericano con unas personas, digamos, expertas, y yo he tenido, digamos, la gracia de prestar el servicio a nivel de América Latina con la Cáritas y con la CLAR y con el CELAM, viajando por todos los países para impulsar Laudato Si, y el grupo, el equipo de trabajo dijo, no, si no comenzamos por entender que es ecología integral, no entendemos la encíclica, y por eso a nivel arquidiocesano planteamos también este esquema. Entonces, si ven, cuando ustedes vean el video primero del capítulo 1 y escuchen el audio o lean todos estos datos científicos que plantea el Papa en el capítulo 1, noten eso, que parte de la contaminación y cambio climático, claro, el basurero en el río o alcantarilla o en el parque, eso es contaminación, eso es ecología. Pero cuando te dicen hay una ecología, una contaminación también que no somos capaces de hablar, no somos capaces de ponernos de acuerdo y en las opiniones para poder vivir en la casa común. ¿Sí ven? Entonces ahí está la clave. Esta imagen entonces recuerda lo que ya les dije, el humedal, el páramo, incluso el basurero, el relleno sanitario, Doña Juana, el río canalizado, el parque, son porciúnculas para alabar a Dios. Y eso es, digamos, algo que va surgiendo. Ya les hablé de la cuenca del río Bogotá. Esta es una imagen, ahí ven los cerros orientales, ya varios de ustedes se presentaron que vienen los cerros. Esta es la ronda del río, por ahí nos habló, creo que fue Edgar, del humedal La Conejera, y ese es el proyecto de la Reserva Van der Hamen, cerca de las 170, ahí hay todo un proyecto para conectar los cerros con el río. Ya en Custodios 2 profundizaremos un poco de esto. Esta es una fotografía de mi parroquia, la parroquia donde habito, la parroquia Santa María del Camino. ¿Sí? Entonces ver como el territorio, ¿no? Por acá tenemos un bosque urbano, iba a ser una avenida, pero entonces ahora la idea es que esto sea reforestado. Por acá viene un río canalizado que va hasta el humedal Córdoba. Tenemos unos parques, una cantidad de ladrillo y cemento. Entonces, ¿cómo hacemos con esos materiales? Esos 37 kilos que dijo
Joana, que sacaron allí de plástico. Imagínense todo ese plástico que hay en cada una de esas familias que habitan ese territorio, más el compostaje. O sea, hay mucho por hacer para hacer vivible esta porcioncita de la casa común, y eso cada uno de nosotros tendríamos que hacerlo. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es la foto del sitio donde yo estoy habitando, no? Entonces, con esta frase de Atahualpa Yupanqui, para el que mira sin ver, la tierra es tierra no más, nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. ¿Sí? Tienen ojos y no ven, dice el salmista, dice el evangelio. Tienen oídos y no oyen. Como que no descubrimos la huella del creador ahí en eso que existe. Pero tiene la canción de la creación, todo es una pista para hallarlo a él, por eso hay que cantar aleluya. O sea, tenemos que aprender a descubrir el amor de Dios presente en todo lo creado. Esta frase, la de mirar, es la mirada que estamos puliendo acá como los lentes, y voy a llegar acá, esto lo voy a pasar rápido, aprovechando algún taller que hicimos justamente en la Vicaría de Espíritu Santo, donde habita Joan y su familia. Un poco esto es lo que tenemos que llegar a hacer nosotros en nuestro barrio, en nuestro territorio, ¿no? En nuestra vicaría. Estos síntomas globales que plantea el Papa en su encíclica, en el capítulo 1, ¿cómo se ubican? ¿Cierto? ¿Cómo se evidencian en mi barrio, en mi parroquia, en mi localidad? ¿Cómo sé que se verifica el cambio climático y la contaminación aquí? ¿Sí? En Villeta, en La Calera, en Zipaquirá, en el puerto Santa María. O sea, hay casi que una conexión, pero hay que tomar conciencia, y la próxima semana pues comenzaremos hablando de eso. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la raíz humana de la crisis? O sea, ¿por qué pasa lo que pasa? Y ahí es donde vamos a encontrar que el capítulo 3, el Papa dice que finalmente todo es un problema de pecado, desconexión, de ruptura con él. Pero ante todo, el gran problema, los tres grandes problemas están: una, el paradigma, o sea, el modelo económico aliado con la tecnología, que idolatra al capital y no le rinde, no le dice laudato si al Dios creador, sino que alaba al capital, y por eso mata al ser humano y mata los ecosistemas. Y ahí, digamos, hay un punto muy fuerte que tenemos que conversar cómo evangelizamos la próxima semana, que miremos la mirada cristiana frente a esto, cómo evangelizamos la economía y las finanzas. Y ustedes que son contadoras, administradoras y tienen como esa formación, ahí tenemos que buscar una economía de Francisco de Asís, una economía con alma, una economía de hermandad, de humildad. Y cómo revolvamos el antropocentrismo y el relativismo moral. O sea, ese creer que nosotros somos los reyes del universo cuando solamente somos servidores, somos siervos del Señor, somos diáconos y diaconisas. Por eso los custodios somos ante todo como esos servidores. Y bueno, el relativismo moral. Entonces, esta es como la clave con la cual vamos a seguir, y dentro de 8 días vamos a abordar como toda esa respuesta cristiana frente a lo que está pasando. Entonces, la mayoría tienen ya en su correo los materiales, los links de los videos, un formatico que les ayuda a pensar cómo entiende psicología integral. Les voy a mandar otro formatico que ayude como a ir pensando esto de la realidad, del diagnóstico, ¿sí? Y vamos a ir avanzando, vamos a ir leyendo la encíclica y haciendo este recorrido, de manera que en las 2 próximas sesiones tengamos como el panorama completo. ¿Cuál es el problema? El ver la realidad. ¿Cómo es el juzgar? ¿Cómo se discierne la realidad? ¿Cómo se analiza la realidad desde el punto de vista cristiano? ¿Y cómo se responde? ¿Cómo se actúa? ¿Cierto? Y ahí avanzamos, ¿sí? Ya octubre, pues trabajaremos más como aspectos específicos. Y como les digo, pues el punto de llegada sería pues un proyecto de coparroquias o similares,
dentro de la plataforma de acción Laudato Si que ya les mencioné la vez anterior con sus 7 objetivos Laudato Si, pero que hoy dejo por acá. Entonces, bueno, hemos invertido las 2 horitas, empezamos a las 7:10, dándose compás de espera. Ya casi son las 9:10. La idea es que terminemos siempre a las 9 si podemos empezar puntuales a las 7. Pero me ha parecido muy rica la sesión en términos de conocernos, de escucharnos, de ver que no estamos solos, que tampoco acá está, uy, ya me la sé toda. No, estamos aprendiendo, ¿no? Y eso es muy importante en lo que el Papa dice, la sinodalidad, el caminar juntos, una espiritualidad de comunión y participación. Entonces, vamos a terminar con una Ave María. Sabemos que Nuestra Señora nos acompaña en este caminar y estaremos en contacto. Ustedes me escriben, tienen el correo o nos ponemos una cita, una llamadita por el WhatsApp de manera que podamos acompañarnos, ¿no? Y leer y estudiar, entender sobre todo cuál es el mensaje de Laudato Si, que es muy profundo y por eso hemos insistido en estas 2 sesiones en ecología integral. Entonces, gracias a Nuestra Señora que nos acompaña. Hoy hace su presencia desde el puerto de Santa María, allí en Andalucía, en España, a través de Fátima y Cristina María, y que ustedes tengan una muy buena noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso en amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre cada una de sus comunidades parroquiales, vicariales, sobre nuestra arquidiócesis de Bogotá, esta caravana de la amistad social, y sobre la Iglesia Universal y todas las personas que como hermanos caminamos cantando Laudato Si para agradar a Dios, cuidando la vida de nuestra casa común. Una feliz noche y seguimos en contacto. Gracias a Ruth, gracias a quienes han escrito por acá, a Carolina, a Marta, a Sara, a Melba, a Janet. Muchas gracias. Chao, Yanita, hola. Mira, qué gusto verte. Un abracito. Gracias, muy buenas noches, gracias. Chao. Que estés muy bien. Chao. Chao, Rosalía. Chao, Anit. Chao, Edgar. Chao, Constanza. Mejórate. Gracias, Chao, Ali. Natalie. Muchas Feliz gracias. noche para todos, feliz noche. Maribel, Patricia, Janet, Yolanda, Dios lo Natalia. bendiga. Muchas gracias. Gracias, feliz noche, que descansen. Gracias por estar.